En la penumbra de un callejón de Madrid, el eco de unos tacones contra el pavimento resonó como un latido roto. Sofía, con el corazón en la garganta, corrió bajo la lluvia, su chaqueta empapada pegándose a su piel mientras las lágrimas se mezclaban con las gotas frías. No había vuelta atrás, su familia la había echado de casa esa misma noche tras descubrir su verdad, una verdad que ella había guardado como un tesoro frágil durante años. Sofía, de 27 años, siempre había sentido que no encajaba en el rígido molde de su familia conservadora. Criada en un barrio tradicional de Madrid, donde las apariencias lo eran todo, ella ocultaba su amor por las mujeres tras una fachada de sonrisas forzadas y citas con hombres que nunca le interesaron. Pero esa noche un mensaje encontrado en su teléfono, un poema dedicado a otra mujer, había desatado la furia de sus padres. «No eres nuestra hija», le gritó su madre, mientras su padre, en silencio, le señalaba la puerta. Con una mochila llena de ropa y un corazón hecho pedazos, Sofía vagó por las calles hasta llegar a un pequeño café en Lavapiés, donde las luces cálidas le ofrecieron un refugio temporal. Allí, sentada en una esquina, pidió un café solo y dejó que el aroma amargo la envolviera. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Su mente agotada, solo podía pensar en una persona, Elena. Elena, de 29 años, era su mejor amiga desde la universidad. Con su cabello negro cortado a la altura de la mandíbula y su risa que parecía iluminar cualquier habitación, Elena había sido el faro de Sofía en los momentos más oscuros. Pero también era su secreto más profundo, el amor que nunca se había atrevido a confesar. Durante años Sofía había escondido sus sentimientos, temiendo que su amistad, lo único puro en su vida, se rompiera si dejaba que su corazón hablara. Mientras el café se enfriaba en sus manos, Sofía sacó su teléfono y con dedos temblorosos escribió un mensaje: «Elena, necesito verte. No tengo a dónde ir». Envió el texto y cerró los ojos, rezando para que su amiga respondiera. No pasaron ni 10 minutos cuando su teléfono vibró. Era Elena. «Estoy en camino. Quédate donde estás». Cuando Elena entró al café, el mundo pareció detenerse. Llevaba un abrigo largo y un vestido sencillo que contrastaba con la intensidad de sus ojos oscuros. Se acercó a Sofía, la abrazó sin decir una palabra y por un momento, el peso del rechazo familiar se desvaneció. «Ven conmigo», dijo Elena con una voz firme pero suave. «No estás sola». Esa noche en el pequeño apartamento de Elena en Malasaña, Sofía le contó todo: el poema, la discusión, el portazo. Elena escuchó en silencio, su rostro una mezcla de empatía y algo más que Sofía no pudo descifrar. «No tienes que pasar por esto sola», dijo finalmente Elena. «Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Eres como mi hermanita». Esas palabras, aunque cálidas, fueron un puñal para Sofía. «Hermanita». La palabra resonaba en su mente recordándole que Elena nunca la vería como ella la veía. Pero no había tiempo para lamentarse. Aceptó la oferta agradecida por tener un lugar donde dormir, aunque su corazón latiera con un deseo que no podía expresar. Los días se convirtieron en semanas. Sofía se instaló en el sofá de Elena, buscando trabajo mientras intentaba reconstruir su vida. Elena, por su parte, era un torbellino de energía, trabajaba como diseñadora gráfica, salía con amigos, y siempre incluía a Sofía en sus planes. Pero cada noche cuando Elena se despedía con un abrazo fraternal, Sofía sentía que su amor se ahogaba un poco más en el silencio. Una tarde, mientras compartían una botella de vino en el balcón, Elena dejó caer una noticia que cambió todo. «Me han ofrecido un trabajo en Chicago», dijo con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. «Es una oportunidad increíble, pero no sé si estoy lista para dejar Madrid». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Chicago. Tan lejos. Tan imposible». Pero en un impulso que sorprendió incluso a sí misma, dijo: «Si vas, ¿me llevarías contigo?». Elena la miró, sorprendida, y luego sonrió. «Por supuesto. No podría dejarte aquí, hermanita». Ahí estaba de nuevo esa palabra que dolía tanto como consolaba. Sofía asintió forzando una sonrisa, mientras su mente gritaba: «No soy tu hermanita. Te amo». Semanas después, las dos estaban en un avión rumbo a Chicago.
Elena, radiante de emoción, hablaba sin parar sobre la ciudad, el trabajo, las oportunidades. Sofía, en cambio, miraba por la ventana, preguntándose si este nuevo comienzo sería su salvación o su condena. Porque aunque estaba agradecida por la generosidad de Elena, no podía ignorar la verdad: cada día que pasaba a su lado, su amor crecía, y con él, el miedo a perderla para siempre. En Chicago las cosas no fueron tan fáciles como Elena había imaginado. La ciudad era un torbellino de rascacielos y ruido, un contraste abrumador con las calles empedradas de Madrid. Elena se sumergió en su trabajo, mientras Sofía luchaba por encontrar su lugar. Consiguió un empleo como camarera en un restaurante español en Lincoln Park, pero el vacío en su pecho no desaparecía. Cada noche, al volver al pequeño apartamento que compartían, veía a Elena reír, planear, vivir. Y sentía que su amor era una carga que nunca podría compartir. Una noche, mientras preparaban una tortilla española en su diminuta cocina, Elena recibió una llamada. Su rostro se iluminó, y Sofía supo de inmediato que era alguien especial. «Es Clara», dijo Elena, sonriendo. «Una amiga del trabajo. Quiere que salgamos este fin de semana». Sofía asintió, tragándose el nudo en la garganta. «Clara». Otra mujer. Otra amenaza para el corazón que ya no sabía cuánto más podía soportar. El invierno en Chicago era implacable. El viento cortaba como un cuchillo y Sofía, acostumbrada al suave clima de Madrid, sentía que cada día era una batalla contra el frío y contra sí misma. Mientras caminaba por las calles nevadas hacia el restaurante donde trabajaba, su mente volvía una y otra vez a Clara, la amiga de Elena. No podía evitar imaginarlas juntas, riendo, compartiendo algo que Sofía nunca se había atrevido a reclamar. En el apartamento, la dinámica entre ellas había cambiado sutilmente. Elena estaba más ocupada, siempre corriendo entre reuniones y eventos sociales. Sofía, en cambio, se sentía como una sombra, agradecida por el refugio pero atrapada en su propio silencio. Cada vez que Elena mencionaba a Clara, Sofía sentía una punzada en el pecho, pero se obligaba a sonreír. «¿Cómo es Clara?», preguntó una noche fingiendo desinterés mientras cortaba cebollas para una cena improvisada. «Es increíble», respondió Elena, con un brillo en los ojos que Sofía conocía demasiado bien. «Es divertida, creativa y tiene esta energía que... no sé, te arrastra». Sofía asintió, cortando más rápido, como si pudiera cortar también el dolor que crecía dentro de ella. Pero no dijo nada. Nunca decía nada. Una noche Elena llegó a casa con Clara. Era alta, con el cabello rubio recogido en un moño desordenado y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Sofía las observó desde la cocina, notando cómo Clara tocaba el brazo de Elena con una familiaridad que le dolió más de lo que esperaba. «Sofía, ven, tienes que conocer a Clara», dijo Elena, ajena al torbellino de emociones que su amiga estaba conteniendo. Clara era encantadora, y eso lo hacía todo peor. Hablaba con pasión sobre su trabajo como ilustradora, hacía bromas que hacían reír a Elena, y parecía genuinamente interesada en conocer a Sofía. Pero cada sonrisa, cada mirada entre Clara y Elena, era un recordatorio de lo que Sofía no tenía. Esa noche, después de que Clara se fuera, Sofía se encerró en el baño y lloró en silencio, el agua de la ducha ahogando sus sollozos. A medida que pasaban las semanas, Clara se convirtió en una presencia constante. Salían juntas los fines de semana, y aunque Elena siempre invitaba a Sofía, ella encontraba excusas para quedarse en casa. No podía soportar ser la tercera en discordia, la hermanita que observaba desde las sombras. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Una tarde, mientras Sofía estaba en el restaurante, recibió un mensaje de Elena: «Necesito hablar contigo». «Es importante». El corazón de Sofía se aceleró. ¿Y si Elena había notado algo? ¿Y si sospechaba lo que ella sentía? Cuando llegó a casa, encontró a Elena sentada en el sofá, con los ojos rojos y un vaso de vino en la mano. «Clara me dijo que quiere algo más», confesó Elena, su voz temblorosa. «Me besó anoche y no sé qué siento». Sofía se quedó congelada. Era la primera vez que Elena hablaba abiertamente de algo así, y aunque una parte de ella quería gritar su propio amor,
otra parte solo quería protegerla. ¿Y tú qué quieres?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. No lo sé, admitió Elena, mirando al suelo. Siempre he pensado que me gustaban los hombres, pero con Clara es diferente. Me siento viva, pero también tengo miedo. Sofía escuchó su corazón dividido entre la esperanza y el dolor. Por primera vez, vio una grieta en la armadura de Elena, una vulnerabilidad que la hacía más humana, más cercana. Esa noche hablaron hasta el amanecer. Elena confesó sus dudas, sus miedos, y como la sociedad española, a pesar de sus avances, aún la hacía sentir juzgada por explorar su identidad. Sofía, por su parte, compartió fragmentos de su propia historia, el rechazo de su familia, el peso de esconder quién era. Pero no mencionó su amor por Elena. Todavía no podía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena seguía saliendo con Clara, pero también buscaba a Sofía con más frecuencia, como si necesitara su apoyo para navegar esta nueva parte de sí misma. Sofía, dividida entre ser la amiga leal y la amante silenciosa, comenzó a escribir un diario. En él volcaba todo lo que no podía decir, su amor por Elena, su miedo a perderla, su deseo de ser valiente. Una noche, mientras Elena estaba en una exposición con Clara, Sofía dejó su diario abierto en la mesa del comedor por descuido. Cuando Elena regresó, lo encontró. Sofía estaba en la ducha, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Elena, curiosa, comenzó a leer. Cada palabra era un golpe al corazón, la amo tanto que duele. Cada día es una lucha para no decírselo, para no arruinar lo único que me queda. Cuando Sofía salió del baño, encontró a Elena en el sofá, con el diario en las manos y lágrimas en los ojos. Sofía, comenzó Elena, pero no pudo continuar. El silencio entre ellas era ensordecedor, cargado de años de amor no dicho y verdades enterradas. El aire en el apartamento se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía, envuelta en una toalla, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies al ver a Elena con su diario en las manos. No había escapatoria. Su verdad, esa que había guardado con tanto celo, estaba ahora desnuda frente a la persona que más amaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Elena, su voz quebrada por una mezcla de dolor y confusión. Sofía no respondió de inmediato. Se sentó lentamente en el sofá, a una distancia que sentía como un abismo. Porque no quería perderte, susurró finalmente con los ojos fijos en el suelo. Eres lo único que tengo. Elena dejó el diario sobre la mesa, con cuidado, como si fuera un objeto frágil que pudiera romperse. Sofía, tú no eres solo mi hermanita. Eres más que eso. Pero esto. Hizo una pausa, buscando las palabras. Esto me confunde. No sé cómo manejar lo que siento ahora mismo. Sofía levantó la mirada, buscando en los ojos de Elena una señal, cualquier cosa que le diera esperanza. Pero lo que vio fue un torbellino de emociones, sorpresa, miedo, y algo que no podía identificar. ¿Qué sientes?, preguntó Sofía, su voz temblorosa pero decidida. Por primera vez, estaba dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Chicago que parpadeaban en la noche. No lo sé, admitió. Cuando leí tus palabras, sentí algo que no puedo explicar. Como si todo lo que creía saber sobre nosotras se hubiera desmoronado. Pero también estoy con Clara, y eso. Eso también es real. Sofía sintió que su corazón se partía en dos. Quería gritar, correr, desaparecer. Pero en lugar de eso, se levantó y se acercó a Elena, deteniéndose a unos pasos. No quiero que elijas, dijo, aunque cada palabra le dolía. Solo necesitaba que lo supieras. Porque no puedo seguir viviendo en silencio. El resto de la noche fue un torbellino de emociones. Hablaron, lloraron y se enfrentaron a verdades que ambas habían evadido durante años. Elena confesó que siempre había sentido algo especial por Sofía, una conexión que iba más allá de la amistad, pero que nunca se había permitido explorarla. Sofía, por su parte, admitió que cada abrazo, cada mirada de Elena, había sido tanto un refugio como una tortura.
A la mañana siguiente las cosas no volvieron a ser las mismas. Elena necesitaba tiempo y Sofía lo respetó, aunque cada día sin hablar de lo sucedido era una agonía. En el trabajo Sofía se esforzaba por mantener la compostura, pero las noches eran su refugio, donde escribía en su diario con una intensidad que nunca había sentido antes. Mientras tanto Elena seguía viendo a Clara, pero algo había cambiado. Sus risas no eran tan espontáneas y sus encuentros se volvieron más esporádicos. Sofía lo notaba, pero no se atrevía a preguntar. No quería alimentar una esperanza que podía destruirla. Un día, mientras caminaban por el Millennium Park, Elena rompió el silencio. He estado pensando mucho, dijo deteniéndose frente a la escultura del Cloud Gate. Sobre ti, sobre mí, sobre lo que somos. Sofía contuvo la respiración, esperando. Creo que siempre supe que había algo más entre nosotras, pero tenía miedo de enfrentarlo. Porque si lo hacía, todo cambiaría. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se mantuvo firme. ¿Y ahora?, preguntó. Elena la miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Ahora quiero ser honesta conmigo misma. Pero no sé cómo hacerlo sin herir a alguien. Esa noche Elena terminó su relación con Clara. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Clara, aunque herida, lo entendió. Sé que amas a alguien más, le dijo con una tristeza que no ocultaba su generosidad. Y creo que siempre lo has hecho, aunque no lo admitieras. Cuando Elena regresó al apartamento, encontró a Sofía leyendo en el sofá. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y tomó su mano. No sé qué significa esto, dijo Elena, su voz suave pero firme. Pero quiero descubrirlo contigo. Por primera vez en años, Sofía sintió que podía respirar. No era una promesa de amor eterno, pero era un comienzo. Y eso para ella, era suficiente. El contacto de la mano de Elena era cálido, pero también aterrador. Sofía, sentada en el sofá, sintió que el mundo se detenía en ese instante, como si cada segundo estuviera cargado de posibilidades y peligros. No se atrevía a moverse, temiendo que cualquier gesto rompiera la frágil conexión que acababan de construir. ¿Qué significa esto para ti?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Elena no respondió de inmediato. En cambio apretó su mano con más fuerza, como si quisiera anclarse a ese momento. Significa que estoy cansada de huir de lo que siento, dijo finalmente. Pero también significa que estoy asustada. Nunca he estado con una mujer antes, Sofía. ¿Y tú? Tú eres demasiado importante para arriesgarlo todo sin estar segura. Sofía asintió, entendiendo el peso de esas palabras. No era la declaración de amor que había soñado, pero era honesta, y eso valía más que cualquier fantasía. No tienes que estar segura ahora, respondió. Solo déjame estar a tu lado mientras lo descubres. Los días siguientes fueron una danza delicada. Elena y Sofía comenzaron a explorar su relación con pequeños gestos, compartir una manta mientras veían una película, rozarse los hombros al cocinar juntas, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Cada momento era una mezcla de euforia y miedo, como caminar por una cuerda floja sin red debajo. En el trabajo Sofía comenzó a encontrar su ritmo. El restaurante español en Lincoln Park se convirtió en un lugar donde podía ser ella misma, al menos en parte. Sus compañeros, una mezcla de inmigrantes y locales, la acogieron con calidez, y sus historias le recordaban que no estaba sola en su lucha por encontrar su lugar. Pero cada noche al volver al apartamento su mundo giraba en torno a Elena. Una tarde, mientras paseaban por el lago Michigan, Elena se detuvo de repente. El viento agitaba su cabello, y sus ojos brillaban con una intensidad que Sofía no había visto antes. Sofía, quiero intentarlo, dijo su voz temblorosa pero decidida. Quiero intentarlo contigo. Pero necesito que seas paciente conmigo. Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. Quería abrazarla, besarla, gritar al mundo que finalmente había esperanza. Pero en lugar de eso, sonrió y asintió. Siempre he sido paciente, dijo con una chispa de humor que hizo reír a Elena. Esa noche, por primera vez, durmieron en la misma cama.
No hubo besos ni promesas, solo la calidez de sus cuerpos cercanos, un recordatorio silencioso de que estaban juntas en esto. Pero el camino no sería fácil. Chicago, con su ritmo frenético, era un recordatorio constante de lo lejos que estaban de casa, y de lo mucho que aún tenían que enfrentar. Una mañana, mientras desayunaban, Elena recibió un correo electrónico de su familia en Madrid. Sus padres, al enterarse de su ruptura con Clara y de los rumores sobre su cercanía con Sofía, exigían respuestas. No entienden, dijo Elena, con la voz cargada de frustración. Creen que estoy confundida, que esto es una fase. No saben lo que significa para mí. Sofía, que conocía demasiado bien el dolor del rechazo familiar, tomó la mano de Elena. No tienes que enfrentarlo sola, dijo. Yo también pasé por eso. Y aunque duele, tú eres más fuerte de lo que ellos creen. Elena la miró y por un momento Sofía sintió que no eran solo amigas ni amantes, sino algo más profundo, dos almas que se habían encontrado en medio de la tormenta. Pero la tormenta no había terminado. Una noche, mientras celebraban el cumpleaños de un amigo en un bar de Wicker Park, Sofía notó que Elena estaba distante. Cuando finalmente hablaron, Elena confesó que había recibido un mensaje de Clara. Dice que aún me quiere, admitió con los ojos llenos de culpa. Y no sé qué hacer con eso. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba de nuevo. Pero esta vez, en lugar de callar, decidió hablar. Elena, te amo, dijo su voz firme a pesar del temblor en su pecho. Te he amado desde que te conocí. Pero no quiero que estés conmigo porque sientes lástima o porque te sientes obligada. Quiero que elijas lo que realmente quieres. Elena no respondió. En cambio, se acercó y la abrazó con una fuerza que decía más que cualquier palabra. Pero en el fondo Sofía sabía que la batalla aún no estaba ganada. El abrazo de Elena en el bar fue un refugio temporal, pero también un recordatorio de lo frágil que era su situación. Sofía, aunque había encontrado el valor para confesar su amor, sabía que Elena aún estaba atrapada en un torbellino de dudas. La sombra de Clara, con su encanto y su historia compartida con Elena, seguía rondando, y Sofía no podía evitar sentir que estaba compitiendo con un fantasma. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Elena estaba más callada, más introspectiva. Pasaba horas mirando su teléfono, escribiendo mensajes que nunca enviaba. Sofía, por su parte, se esforzaba por mantener la normalidad, pero cada silencio entre ellas era un peso que cargaba en el pecho. En el trabajo se volcaba en sus tareas, sonriendo a los clientes mientras su mente estaba a miles de kilómetros en Madrid, en Elena, en lo que podrían ser. Una noche, mientras compartían una cena sencilla de tortilla de patatas, Elena rompió el silencio. He estado hablando con Clara, dijo sin mirar a Sofía. No es lo que piensas. No quiero volver con ella. Pero siento que le debo una explicación. Sofía asintió aunque sentía que su corazón se apretaba. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Le dije que estoy enamorada de alguien más, respondió Elena, levantando la mirada. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo se detuvo. ¿De mí?, preguntó Sofía, casi sin aliento. Elena sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. Sí, de ti. Pero tengo miedo, Sofía. Esto es nuevo para mí, y no quiero hacerte daño. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero esta vez eran de alivio, de esperanza. No me harás daño si eres honesta, dijo. Solo prométeme que no te cerrarás. Que me dejarás estar ahí, incluso cuando tengas miedo. Elena asintió y por primera vez se inclinó y besó a Sofía. Fue un beso suave, casi tentativo, pero cargado de promesas. A partir de ese momento su relación comenzó a florecer. No fue fácil. Había días en que Elena se retraía, abrumada por sus propios pensamientos, y otros en que Sofía dudaba de sí misma, temiendo que su amor no fuera suficiente. Pero también había momentos de pura magia, caminatas por el lago Michigan al atardecer, noches de baile en bares de Logan Square, y mañanas perezosas en las que se quedaban en la cama, riendo y soñando con el futuro. Sin embargo, el pasado no las dejaba en paz.
La familia de Elena seguía enviando mensajes, exigiendo que regresara a Madrid, que arreglara su vida. Una noche, durante una videollamada, su madre le dijo algo que la dejó devastada: si sigues por este camino, no serás bienvenida en casa. Elena colgó el teléfono con lágrimas en los ojos, y Sofía la abrazó, sintiendo que su propio dolor se reflejaba en el de ella. No necesitan entendernos ahora, le dijo Sofía, acariciando su cabello. Pero algún día lo harán. Y si no, nos tenemos la una a la otra. Elena asintió, pero Sofía podía ver la herida en sus ojos. Sabía lo que era perder a una familia, y no quería que Elena pasara por lo mismo. Decidieron que necesitaban un cambio. Una noche, mientras planeaban su futuro, Elena propuso algo inesperado. Quiero que vayamos a España juntas, dijo. No para enfrentarnos a mi familia, sino para mostrarles quiénes somos. Para mostrarles que no estamos equivocadas. Sofía, sorprendida, sintió una mezcla de miedo y emoción. Regresar a Madrid significaba enfrentar sus propios demonios, pero también era una oportunidad para sanar. Comenzaron a planear el viaje, ahorrando cada centavo y soñando con un futuro donde pudieran ser libres. Pero justo cuando todo parecía alinearse, una noticia inesperada llegó como un trueno. Clara había decidido mudarse a Nueva York, pero antes quería ver a Elena una última vez. Solo quiere despedirse, dijo Elena, pero Sofía no podía evitar sentir que el pasado aún tenía garras. La noticia de la visita de Clara cayó como una sombra sobre el frágil equilibrio que Sofía y Elena habían construido. Sofía, aunque intentaba ser comprensiva, no podía evitar la ansiedad que le provocaba la idea de que Clara volviera a entrar en sus vidas. Elena, por su parte, parecía atrapada entre la culpa y la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida. No es nada romántico, insistió Elena, mientras preparaban café en la cocina. Solo quiere despedirse antes de mudarse. Creo que se lo debo. Sofía asintió, pero sus manos temblaban al sostener la taza. Sabía que Elena estaba siendo honesta, pero el miedo a perderla era más fuerte que cualquier lógica. El día de la visita, Sofía decidió quedarse en el restaurante, trabajando un turno extra para mantenerse ocupada. Pero su mente estaba en otra parte, imaginando cada palabra, cada mirada entre Elena y Clara. Cuando regresó al apartamento, encontró a Elena sentada en el sofá, con los ojos rojos pero una expresión de alivio. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, sentándose a su lado. Elena tomó su mano y respiró hondo. Le dije todo. Que te amo, que estoy comprometida con esto, con nosotras. ¿Y ella? Ella lo entendió. Dijo que siempre supo que había algo especial entre nosotras. Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez sintió que el camino estaba despejado, que podían construir algo juntas sin sombras del pasado. Con el viaje a España acercándose, Sofía y Elena comenzaron a prepararse emocionalmente. Hablaron de sus miedos, de sus esperanzas, de lo que significaría enfrentarse a sus familias. Sofía, que aún llevaba las cicatrices del rechazo de sus padres, temía que Elena no estuviera lista para lo que les esperaba. Pero Elena, con una determinación que sorprendía a Sofía, estaba decidida a mostrarle al mundo quién era. Quiero que mis padres me vean contigo, dijo Elena una noche, mientras planeaban su itinerario. Quiero que vean lo feliz que soy, lo completa que me haces. Sofía sonrió, pero en su interior, el miedo seguía latente. Madrid no era solo una ciudad, era un campo de batalla donde tendrían que enfrentar prejuicios, recuerdos y heridas abiertas. El día del viaje llegó con una mezcla de nervios y emoción. Mientras el avión despegaba de Chicago, Sofía miró a Elena, que dormía con la cabeza apoyada en su hombro. Por primera vez sintió que no estaban huyendo, sino avanzando hacia algo nuevo. Pero también sabía que el regreso a España sería una prueba de fuego. Cuando aterrizaron en Madrid, el aire cálido y familiar las envolvió. Caminaron por las calles de su infancia, sintiendo una mezcla de nostalgia y ansiedad. Decidieron pasar los primeros días explorando la ciudad, recordando los lugares donde habían compartido risas y sueños. Pero el encuentro con la familia de Elena era inevitable. La reunión fue en la casa familiar de Elena, en un barrio tranquilo de las afueras.
Cuando entraron, Sofía sintió las miradas de los padres de Elena como dagas. La madre, con los labios apretados, apenas la saludó. El padre, más reservado, se limitó a ofrecerles un café. La tensión era palpable y Sofía se preparó para lo peor. Pero Elena, con una valentía que Sofía no había visto antes, tomó la palabra. «Mamá, papá, necesito que entiendan algo», dijo tomando la mano de Sofía. «Sofía no es solo mi amiga. Es la persona que amo, la persona con la que quiero construir mi vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. La madre de Elena se levantó y salió de la habitación, mientras el padre miraba al suelo sin decir nada. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Pero Elena no soltó su mano. «No necesitamos su aprobación», susurró con lágrimas en los ojos. Pero necesitaba que lo supieran. Esa noche durmieron en un hotel abrazadas, sabiendo que habían dado un paso importante aunque doloroso. El rechazo de la familia de Elena dejó una herida que ninguna de las dos esperaba. Aunque Elena había sido valiente al enfrentar a sus padres, el silencio de su madre y la indiferencia de su padre la golpearon con fuerza. Sofía, que había pasado por lo mismo, sabía que no había palabras que pudieran sanar ese dolor de inmediato. Solo podían estar ahí, la una para la otra. Decidieron quedarse en Madrid unas semanas más, aprovechando para reconectar con amigos y redescubrir la ciudad que las había visto crecer. Caminaron por el Retiro, compartieron tapas en la Latina y bailaron en un bar de Chueca, donde la comunidad LGBT las acogió con los brazos abiertos. Por primera vez, Sofía sintió que podían ser ellas mismas sin miedo, aunque fuera por momentos. Una noche, mientras tomaban vino en una terraza con vistas a la Gran Vía, Elena rompió el silencio. «Quiero hacer algo por nosotras», dijo con una chispa en los ojos. «Quiero que empecemos una vida juntas, aquí o en Chicago, pero sin escondernos. Sin fingir». Sofía la miró sorprendida por la determinación en su voz. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con el corazón acelerado. «Estoy diciendo que te amo, Sofía. Y quiero que el mundo lo sepa. Quiero que seamos una pareja, de verdad». Las palabras de Elena fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Sofía, que había pasado años escondiendo su amor, sintió que por fin podía respirar. Se inclinó y la besó sin importar las miradas de los desconocidos a su alrededor. Pero el camino hacia esa vida soñada no estaría libre de obstáculos. La familia de Sofía, al enterarse de su regreso, intentó contactarla. Su madre le envió un mensaje frío, pidiéndole que reflexionara sobre sus elecciones. Sofía, aunque herida, decidió no responder. Había aprendido que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de la fuerza de su amor por Elena. Mientras tanto, Elena comenzó a trabajar en un proyecto personal, un libro de ilustraciones que contaría historias de amor diverso, inspirado en su propia experiencia. Sofía, por su parte, encontró un trabajo como profesora de español en una escuela para adultos, lo que le dio un nuevo propósito. Juntas comenzaron a soñar con un futuro donde pudieran ser libres, pero también sabían que tendrían que luchar por él. Una tarde, mientras paseaban por el templo de Devot, recibieron una llamada inesperada. Era la hermana menor de Elena, Lucía, de 22 años, que había estado en silencio durante todo el drama familiar. «Quiero verlas», dijo con una voz llena de emoción. «No me importa lo que digan mamá y papá. Quiero conocer a la persona que hace feliz a mi hermana». El encuentro con Lucía fue un bálsamo para sus corazones. La joven, con su energía y su mente abierta, las abrazó con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que había algo especial entre ustedes», dijo riendo. «Solo quiero que sean felices». Por primera vez, Elena sintió que no estaba completamente sola, que había una parte de su familia que la aceptaba tal como era. Ese pequeño gesto de amor les dio la fuerza para seguir adelante. Decidieron quedarse en Madrid un tiempo más, trabajando en sus proyectos y construyendo una red de apoyo con amigos y aliados. Pero el deseo de regresar a Chicago, donde habían comenzado a descubrir su amor, seguía presente. De vuelta en Chicago, Sofía y Elena encontraron un nuevo equilibrio. El viaje a Madrid las había cambiado, no solo como pareja, sino como individuos.
Habían enfrentado sus miedos, sus familias, y habían salido más fuertes. Ahora, en su pequeño apartamento en Lincoln Park, comenzaban a construir la vida que siempre habían soñado. Elena terminó su libro de ilustraciones, que fue recibido con entusiasmo por una editorial independiente. Cada dibujo era un pedazo de su historia, de su amor por Sofía, y de su lucha por ser auténtica. Sofía, mientras tanto, se convirtió en una profesora querida en su escuela, ayudando a inmigrantes a aprender español y compartiendo su propia historia de resiliencia. Pero el verdadero cambio vino de un lugar inesperado. Una mañana, mientras desayunaban, Elena recibió una carta de su madre. Era breve pero significativa: no entiendo tu vida, pero quiero intentarlo. Ven a casa cuando puedas. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena, y Sofía la abrazó, sabiendo que ese pequeño gesto era el comienzo de una reconciliación. No todo fue perfecto. Había días en que el peso del pasado volvía, en que las dudas y los miedos intentaban colarse en su felicidad. Pero juntas, Sofía y Elena aprendieron a enfrentarlos. Se prometieron ser siempre honestas, no solo con el mundo, sino entre ellas. Una noche, mientras caminaban por el lago Michigan, con las luces de Chicago brillando a lo lejos, Elena se detuvo y sacó un pequeño anillo del bolsillo. No era una propuesta de matrimonio, sino algo más personal. Es una promesa, dijo con los ojos llenos de amor. Una promesa de que siempre estaremos juntas, pase lo que pase. Sofía, con el corazón desbordado, aceptó el anillo y la besó bajo las estrellas. Su historia no terminó con un felices para siempre, porque la vida real no funciona así. Pero sí terminó con una verdad más poderosa: el amor, cuando es valiente y honesto, puede superar cualquier tormenta. Sofía y Elena, dos mujeres españolas que encontraron su hogar en Chicago, aprendieron que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, una lucha compartida, y una promesa de no rendirse nunca.